Muy bien, muy bien. Gracias, hermanos, por invitarme para compartir un pensamiento de la palabra de Dios con ustedes. Espero que todos y cada uno de ustedes van a poner atención en lo que dice la Biblia, porque es de la única manera que nosotros podemos aprender y luego obedecer lo que la Biblia dice. En esta mañana les invito a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos al capítulo 4 y vamos a ver los versículos 1 al 5. Nos dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta aquí la lectura, hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Aquí tenemos, hermanos míos, en este pasaje, ese versículo 1 especialmente, está dirigiéndose a Timoteo, pero también a nosotros. Porque la Biblia dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco. Esta palabra quiere decir te mando. Pablo tenía la autoridad para mandar porque él era un apóstol. Timoteo era hijo suyo en la fe. Él lo había formado y había ayudado en su vida espiritual. De manera que Timoteo ahora estaba sirviendo al Señor. Pero ahora le dice, te mando. Y oiga bien, ¿qué hace el apóstol aquí? Para darle la encomienda de la predicación de la palabra de Dios. Él le pone testigos. No está poniendo testigos oculares. No está poniendo testigos humanos, en otras palabras. Está poniendo testigos celestiales. Él está poniendo a Dios y al Señor Jesucristo como testigo de lo que le va a encomendar. ¿Y qué es? Que prediques la palabra. Hermanos míos, vale decir que Pablo fue un predicador en su tiempo. Ganó muchas almas para el Señor. Cuando él está haciendo esta recomendación, ya era un hombre avanzado en edad. Ya sentía que el Señor lo llamaba.
Antes de eso, le está dando esta encomendación. Pero lo que nosotros vamos a ver aquí en este versículo 1 es que dice, te encarezco, te mando delante de Dios, primer testigo. Y luego dice, y del Señor Jesucristo, es el segundo testigo. Ahora, hermano, por un momento nosotros vamos a ver lo que Él va a hacer. Dice la palabra de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nosotros podemos ver que está escrito en el Antiguo Testamento que Él es el juez de toda la tierra. Así que nosotros vemos aquí que Timoteo tenía que aprender lo que el Señor iba a hacer. Y en primer lugar, dice la palabra aquí que Él va a juzgar a los vivos. En primer lugar, va a juzgar a los vivos. ¿Quiénes son esos vivos? Hermanos y amigos, está refiriéndose a lo que va a ser. Allí en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, nosotros vemos que dice la palabra de Dios que serán reunidas delante de Él todas las naciones. Al ser reunidas delante de Él, Él está ahora apartando unas a la derecha y otras a la izquierda. Se trata de las naciones que son reunidas allí. Ahora él empieza a tratar con esas naciones que él le llama ovejas. A las otras de la izquierda le llama cabras. El Señor empieza con estas palabras. Él dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve en la cárcel, veniste a verme. Estuve enfermo, por lo consiguiente. Ahora nosotros estamos mirando aquí. ¿Qué le está haciendo a este juicio? Ellas dicen, cuando te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, etcétera, etcétera. Ahora note lo que dice la Biblia. Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños que a mí lo hiciste. Se está refiriendo a lo que estas naciones hicieron al pueblo de Israel durante el periodo de la gran tribulación. El pueblo de Israel no podía comprar ni vender. No se dejaba marcar por el número 666. Y en vista de que no se deja marcar, entonces ahora no pueden comprar ni vender. No pueden hacer nada. Ahora, estas naciones llamadas ovejas están auxiliando a ese pueblo. Y por estar auxiliando a ese pueblo, ellos alcanzan la bendición de entrar en el reino milenial, de acuerdo a lo que dice la palabra, claramente preparado desde antes o desde la fundación del mundo. Así estaba determinado. Ahora trata con las cabras. Y él le dice, me diste, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Y así sucesivamente. Ellos son sinceros y dicen, no te dimos, no te auxiliamos, nada de esto. Ahora él dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y le dice claramente, apartada de mí,
malditas al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí él está haciendo juicio con esas naciones, con esos vivos. No son personas muertas. Pero también él dice que va a juzgar a los muertos. Esto, como sabemos todos y cada uno, que la persona inmediatamente que deja de existir, la persona que no es creyente, va a un lugar de tormento, a un lugar de sufrimiento, según lo dice la palabra de Dios en San Lucas. Cuando aquel hombre había muerto, aquel hombre dijo: yo estoy atormentado en esta llama, y rogaba que le enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua. Él dice: no. Acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro recibió males. Ahora este es consolado y tú eres atormentado. Y es allí cuando clama: Padre, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Inmediatamente la persona está allí. Pero eso no es todo. Ahora vamos al libro del Apocalipsis, al capítulo 20. Y allí aparece ahora todos los muertos. Todos los muertos incrédulos van a resucitar en ese día, de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 12 y San Juan capítulo 5. Van a resucitar allí. Y por eso dice Juan: vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice Marcos, donde su gusano no muere y su fuego que nunca se apaga. Allí él está enjuiciando a los muertos, esos que han resucitado. Amables oyentes, si hay alguna persona que está escuchando esto, debe de analizar, debe de pensar que va a morir y que un día va a comparecer en el trono blanco, donde será juzgado por un juez que va a juzgar de acuerdo al justo juicio de Dios. Allí les está juzgando. Pero sabes, hermano mío, él dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero también el Señor va a hacer un juicio con los creyentes. No le va a hacer un juicio de pecado, sino que le va a hacer un juicio de obras, de lo que ellos hicieron aquí en el mundo para él. Primera de Corintios, en el capítulo 3, está mencionando esto del versículo 9 hasta el versículo 17. Y allí está hablando con aquellos hermanos que estuvieron liderando en la iglesia. Aquellos que dijeron que eran ancianos de iglesias, que eran pastores de iglesias. Todos aquellos, pero que no cumplieron con su responsabilidad. Ellos eran pastores, digamos, ancianos, pero de nombre, pero nunca cumplieron con su responsabilidad.
Primera de Corintios en el capítulo 3. Pablo dice que él como perito arquitecto puso el fundamento en Corinto. Ahora otro viene y edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque un día va a dar cuenta del trabajo que hizo aquí. A ver si va a recibir premio. Él dice la palabra de Dios más adelante en el capítulo en consideración. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero bien, él mismo será salvo, así como por fuego. Hermano, ese pasaje está hablando directamente con los responsables de las iglesias. Ese pasaje debe hacer posible que nuestros hermanos pongan la barba en remojo, porque un día van a dar cuenta de su labor que hicieron a favor de los hermanos en la iglesia. Por ejemplo, en este momento que estamos, en esta pandemia en que estamos, los pastores deben estar encima de los hermanos, preguntando, visitando a través del teléfono. No puede ir a su casa ni nada, pero para eso está el teléfono, para estar averiguando cómo está el estado de cada uno de los hermanos a quienes Dios ha puesto a su cuidado. Pero te has descuidado de ellos. Entonces de eso vas a dar cuenta en un día. No le vas a dar cuenta a un hombre, sino que le vas a dar cuenta al Señor. Cuando el Señor diga, da cuenta de tu mayordomía. Ahora, ¿qué cuenta le vas a dar? Bueno, es que ese era rebelde. No importa, Dios no le va, no le va a decir, bueno, tenés razón. No, nada de eso. Cualquier cosa de esas. Hermanos míos, es necesario, como dice la palabra de Dios, que con más diligencia nosotros estemos atendiendo las cosas que hemos oído. En el tribunal no vale quien sea, misionero, obrero, anciano, quien sea. Pero si no ha actuado como Dios manda que actúe dentro de su pueblo, un día va a dar cuenta allí en el tribunal y le va a dar cuenta al Señor. Por eso debe darse cuenta todos y cada uno que la responsabilidad es para con el Señor. El Señor le ha puesto a cuidar una grey, le ha puesto a cuidar un rebaño, le ha puesto a cuidar a estos santos que el Señor tiene todavía aquí en este mundo. Hermanos míos, es necesario saber esto. Pero cuando vamos a Romanos al capítulo 14, ahora nosotros vemos que hay el juicio de los hermanos, de todo, ya no solamente de los responsables, sino también de todos los hermanos. Note lo que dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho, es decir, sea bueno o sea malo, va a recibir. No se va a quedar así. ¿Pero qué va a recibir? ¿Bueno o malo? No, ninguno de nosotros quiere recibir eso. Pero hermano mío, si somos negligentes en el servicio de la obra de Dios, tenemos que saber que tenemos que dar cuenta un día de esto. Los hermanos en Cristo, debemos estimarlos y verlos como Dios los ve, estimarlos como el Señor los ve. Y ahora allí está tratando de algo importante, hermano. ¿Sabe qué es? Que no debe estar juzgándose el uno al otro. Dice la palabra de Dios, ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? ¿Quién eres tú para que menosprecies a tu hermano? ¿Quién eres? El Señor dice eso, no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Quién eres?
¿Es un creyente nada más? ¿Es un creyente desde el punto de vista divino de Dios? Hermano, todos somos iguales. Misioneros, obreros, ancianos, miembros de la iglesia, todos somos iguales. Y todos vamos a dar cuenta un día de lo que hicimos aquí, de las predicaciones que dimos y todo eso. Querido hermano, ahí estará el Señor para recompensar a cada uno, dice la Biblia, según sea su obra. Y el Señor, hermano, no va a estar enjuiciándole por lo que usted ha hecho, de lo mucho que usted ha hecho. No, es de lo poco. La palabra de Dios dice, hermanos míos, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora tenemos que saber, pues, que Él va a hacer un juicio entre el pueblo de Dios, entre los creyentes en Cristo Jesús. No cree, hermano. Ahí dicen algunos, yo tengo ya mi recompensa, tengo mi corona. Le pregunté a una vieja recientemente, le digo, hermana, ¿cuál es tu corona? Ella dijo, la corona mía es la corona de vida. Recuerdo que le dije, hermana mía, estás equivocada. ¿Por qué? Contestó ella, ¿por qué? Porque para que obtengas la corona de vida, tú tienes que morir como mártir, martirizada por el Señor, como murieron aquellos en aquel entonces. Y entonces, bueno, ahí está el detalle. Algunos ya piensan, hermanos que ya tienen todo. Un hermano me preguntó a mí, ¿cuántas almas ha ganado para el Señor tú? Yo recuerdo que le dije, me has hecho la pregunta, me la has hecho muy temprano. Espérate que lleguemos al tribunal. Y si ves que entro al tribunal y luego salgo del tribunal con la corona de gozo, entonces decí que he ganado almas para el Señor, porque la corona de gozo es para los que ganan almas para Cristo y para su evangelio. Así que va a haber ese juicio. No me vayan mal a entender. No le estoy hablando de pecado. Ese juicio de pecado ya hemos oído a través del mensaje evangélico que Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo llevó. El Señor ahora nos mira más blancos que la nieve. Así dice la Biblia. Pero ahora estamos en la acción de que cómo estamos trabajando en la obra del Señor. El Señor conoce si lo estamos haciendo egoístamente, lo estamos haciendo para que nos miren o qué, o estamos haciéndolo para edificar al pueblo de Dios que tiene aquí en este mundo. Muy bien, hermanos. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora le dice que prediques la palabra. Oiga bien, que prediques la palabra. Hermanos míos, nosotros predicamos la palabra por mandamiento del Señor Jesucristo. Si usted recuerda, le voy a citar 3 pasajes. Le voy a citar 3 pasajes. Le voy a citar 3 pasajes bíblicos. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos míos, es el mandato del Señor. Pero luego en San Marcos dice esto. Le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado es salvo, mas el que no creyere será condenado. Y punto número 3. En Hechos 10:42 dice claramente, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Oiga bien, querido hermano, ahora dice que prediquen la palabra. Es una responsabilidad. Ya el Señor no le predica al mundo como antes. Ahora le predica a usted, predica a su servidor lo que la Biblia dice a estos impíos que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Esta es una misión, hermano, que la vamos a dejar, o sea, la vamos a cumplir hasta el último momento de nuestra vida sobre la tierra. Hablando, no importa si en algún momento determinado estamos postrados en un lecho, pero con tal podamos hablar, seguimos testificando del Evangelio de Cristo, que consta en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros y luego su sepultura y al tercer día su resurrección y luego su ascensión a la gloria, donde está ahora sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano mío, permítame ahora ver 3 consejos que Pablo le da a Timoteo. Ya vimos que nosotros somos los encargados de la palabra de la reconciliación. Algunos dicen, ¿por qué los ángeles no predican? ¿Por qué no fue encomendado el evangelio a los ángeles? Hermano mío, te diré, y amigo mío, te diré en este momento que los ángeles no pueden predicar el evangelio porque los ángeles son muy bravos, son muy enojados y no les gusta que les contradigan nada. ¿Por qué digo esto? La Biblia dice que Zacarías y su esposa Elizabeth estaban orando por un bebé. Estaban orando cuando Dios les manda un mensaje por un ángel y le dice, bueno, el otro año tu mujer estará chineando un bebé. Le dice a Zacarías. Ahora Zacarías dice, ¿en qué conoceré esto? ¿Para qué? Inmediatamente quedó mudo. ¿Por qué no creyó? ¿Por qué no dijo, Padre, te alabo, te glorifico? Porque has oído nuestras oraciones y nos vas a dar un bebé. Un contentamiento enorme hubiera tenido. No que vino para decir, ¿en qué conoceré esto? Inmediatamente quedó mudo. Por eso el evangelio no puede ser predicado por ángeles, porque va a enmudecer a ese mundo que lo rechaza. Pero permítame ver los 3 consejos que Pablo le dio a Timoteo. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo. En primer lugar. Hermanos míos, ustedes que están oyendo el mensaje de la Biblia, debemos ser sobrios. Debemos ser personas bien equilibradas. Debemos ser personas que tenemos buen testimonio, buen ejemplo a todos y cada uno de los que están oyendo. Debe ser sobrio. Y dice en todo, no solamente en unas cosas. Sobrio, hermanos míos, es lo contrario de la embriaguez. Una persona que anda ebria no viene sobrio, inmediatamente se distingue. Pero hermanos queridos, dice Dios que el creyente debe ser una persona sobria, una persona que tiene dominio propio. En segundo lugar, le dice en este versículo, soporta las aflicciones. Pablo le da este consejo a Timoteo, hermanos míos, porque Pablo había soportado las aflicciones en su vida. Él había imitado al Señor Jesucristo en las aflicciones que tuvo. Hay algunos que suelen decir hoy en día
que si uno cree en Cristo, que si le recibe como su Salvador personal, ya no hubieron más aflicciones en su vida. Eso no lo dice Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así dice el Señor, hermano. Y dice que las aflicciones que nosotros tenemos ahora no son comparables con las glorias que en nosotros se han de manifestar. Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, porque muchas veces, mis queridos hermanos, las aflicciones vienen de parte de algunos hermanos en la iglesia, con sus murmuraciones, con sus críticas, etcétera, etcétera. Pero tú no te amedrentes por eso, porque tú estás sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, dice aquí la palabra de Dios, hermano, a sobra de evangelista, a sobra de evangelista. Eso quiere decir que Timoteo no era un evangelista, pero él le dice que haga la obra de evangelista. Muchos de nosotros, hermanos míos, no tenemos el don de ser evangelistas. Hay hermanos que sí, yo me admiro y yo oro por ellos. No importa dónde están. Nadie, no se puede, con alguien que se encuentran, no puede irse sin el mensaje de la Biblia. Otros de nosotros para nada. Si no lo hacemos de un púlpito, si no lo hacemos de una plataforma, ya no hablamos nada. Hay hermanos que sí tienen ese don precioso de ser un evangelista de la palabra de Dios. Timoteo no lo era, de acuerdo a escritos, Timoteo no era, pero él tenía que hacer la obra de un evangelista, hablándole a la gente del mensaje de la Biblia. Ahora nos dice la palabra de Dios aquí. Cumple. Hermano mío, dice aquí, cumple tu ministerio. Timoteo había recibido un ministerio. Pablo había recibido un ministerio. Lo había recibido de Dios. Ahora Pablo reconoce que Timoteo había recibido un ministerio. Ahora tenía que cumplirlo. No es asunto, hermano, como en los días en que estamos viviendo, que hay algunos que el ministerio lo tienen como si fuera nada, lo agarran y luego lo dejan y vuelven otra vez, lo vuelven a recoger como si fuera una cosa insignificante. Querido hermano, el ministerio de la palabra de Dios es esa palabra que Dios le ha dado para que pueda ayudar a otros hermanos en la consolación, en la animación y todo lo demás. Cumple tu ministerio. Por las aflicciones no vas a dejar tu ministerio. Para nada. Solamente cuando haya pecado en tu vida, entonces sí, porque el ministerio de la palabra de Dios está basado en una vida de ejemplo. Eso lo dice la Biblia. Está basado en una vida de ejemplo. Si no eres ejemplo, es mejor, hermano, que no hables, porque tu ministerio va a ser vituperado por el mundo que conoce la vida que tú estás viviendo, la vida que yo estoy viviendo. Cumple tu ministerio. No es asunto que dice, bueno, ya no voy a seguir. Bueno, pues no sigan. Dios no pierde nada. Quien pierde es usted. Y un día da cuenta de tu mayordomía, dirá el Señor en aquel momento. Hermanos míos, ha sido un placer haber comunicado el mensaje de la Biblia con ustedes, con todos los que han tenido la bendición de estar oyendo el mensaje de la Biblia. Que Dios les bendiga ricamente.